El 10 de marzo me dijeron que ya tenían órdenes de la gerencia de que no recibir visitas. Esto fue el 10 de marzo y nosotros pensábamos, como el resto de los españoles, que iba a ser para poco. Que en el momento que pudiéramos, yo salía para casa y se venía con nosotros para casa. Todos pensando que iba a estar mejor allí porque es lo que pensábamos todos los españoles. Entonces ella, bueno, estaba tranquila. A partir del 18 de marzo ella seguía tranquila, estuvimos hablando esa semana, es más, con risas, todavía no las habían aislado por lo visto en habitaciones. Estaban todos en el salón, separados, pero les sacaban en el salón esas primeras semanas, viendo las noticias. Ella tenía su teléfono móvil, lo manejaba perfectamente y la llamábamos a ella. Mamá, ¿qué haces? Y ella me dijo, estoy en una cárcel. Entonces no, en esos momentos yo la quieres animar y decir, estamos todos igual, mami. No podemos salir de casa, pero espera que esto va a pasar, que están diciendo, pero ahora no puedes tener contacto con nadie. Pero esto va a pasar pronto, aguanta, que tú eres fuerte. No dice una frase correcta, es muy raro, está como huida, algo la pasa. Porque se lo decíamos al gerente y nos decía que ya le estaban dando paracetamol. Que mi madre lo que tenía era depresión por el fallecimiento de mi padre, estaba estable. El domingo recibo una llamada de mi madre a la hora de la merienda. Me parecía que estaba pidiendo auxilio y empezó a llorar. Que aquello era un infierno. Solo dijo una palabra que no recuerdo. Ana, creo que dijo. El médico que le atendía todos los días en el hospital nos dijo que iba desnutrida y deshidratada, que iba sin fuerza. Y es que nosotros lo intentábamos avisar. No nos despedimos. Creo que fue el segundo día del ingreso. Estaba ya dormidita y no... Estaba dormida. La enterramos el día del cumpleaños de mi padre, coincidió, mi padre era el cumpleaños el 5 de abril. Y están juntos. Mi tío, bueno, era una persona que iba en silla de ruedas porque él tenía una cojera desde que nació, congénita. Tenía buena salud, fuera de que iba en silla de ruedas porque no podía caminar, él tenía buena salud. Se rompe la comunicación con la residencia geriátrica. Llamas por teléfono, no te cogen el teléfono, es muy difícil contactar con ellos, nadie coge, o si te coge te dicen que no saben lo que está pasando, una sensación de impotencia muy grande. Coincidió justo con la semana dura del coronavirus, la quincena que hemos estado todos en casa sin poder salir absolutamente para nada, y a raíz de las noticias de los focos importantes que había en La Bañeza. Empezamos a llamar y a insistir para que nos digan la verdad, que nunca hemos sabido. Nos dicen que bueno, que está bien, que no hay ningún problema. Están confinados en las habitaciones,
que unos están bien, otros están mal, y bueno, pues me dicen que mi tío que tiene algún síntoma de catarro, que tiene algo de fiebre, pero que no nos preocupemos, que no es nada grave. Cuando te dicen algo así, sabiendo que hay un foco importante, pues es cuando empezamos realmente a preocuparnos y a llamar con más insistencia. Y cuanto menos te cogen el teléfono, más nervioso te pones. Fue duro, pero conseguí. Justo la noche antes de fallecer, porque fue el 4 de abril, cuando me pasa el teléfono es cuando veo que mi tío no puede ni hablar, se asfixiaba, no conseguía articular palabra. Yo le decía, soy Óscar, yo sabía que él me estaba entendiendo, pero él no articulaba ya palabra. Les dije, no os estáis engañando, no nos estáis diciendo la verdad y mi tío se está muriendo. Y quiero que le llevéis a un hospital, porque yo lo había intentado días antes, llamando al médico, llamando al centro de salud, llamando atención al coronavirus, y esa fue la última noche. No llegué a hablar con él, pero sí le sentía al teléfono. Mi tío murió de domingo, o bueno, nos lo comunicaron de domingo, 5 de abril. Eso ha sido un trato para mí inhumano, es decir, a un familiar no se le puede ocultar que una persona está mal. El aislamiento se hizo de los familiares, o sea, con un mes anterior a comenzar toda la pandemia álgida del COVID-19, con un mes antes se cerró a los familiares, que eso estuvo muy bien. Pero claro, nos encontramos que los trabajadores dentro de las residencias no tenían material para protegerse. Entonces después llegó el material sí llegó, pero faltaban los test y los test llegaron después más tarde. No tenían por qué haber mentido, no sé por qué. Yo creo que queda en la conciencia de cada uno esto, y que para llevar una residencia hace falta gente competente. No hay odio porque mi madre nos enseñó a los tres a eso, pero es la impotencia de no haber podido hacer nada porque no sabías qué hacer y no sabías cómo estaba. Y la impotencia de las mentiras, porque nos dábamos cuenta y porque luego recabas más información, y porque me llega a posteriori de haber fallecido mi madre, la factura de la farmacia a mi correo, con un medicamento que yo no conozco. Entonces lo primero que hice es llamar a la farmacia y decirle que qué era eso. Es que es un nombre muy raro, no lo sé, tengo ahí la factura. Y la chica de la farmacia, muy amable, me dijo, mira, esto es un antibiótico que damos a la gente que posiblemente es para neumonía, pero se lo estamos dando a los que pueden tener COVID. Esto fue comprado el viernes. Ese viernes nos estaban diciendo que estaba estable. Entonces, ¿cómo se come esto? El teléfono que me dieron, pues era constantemente llamadas tras llamada, llamada tras llamada. Todas las residencias pedían auxilio de forma seguida. Había residencias que por igual falta de espacio o por inexperiencia o por no seguir las normativas de la Junta, pues tenían a los abuelos en los salones, seguían estando los abuelos en los salones. Se suministraba oxigenoterapia a las residencias, tampoco sabían manipular lo del oxígeno, había que darles normas para pedir oxigenoterapia. Sí, se vieron un poco en esos casos sorprendidos. Las más afectadas en este caso fue en La Bañeza, la de Mensajeros de la Paz, y Domus Dei de la Virgen del Camino, fueron las que estaban más afectadas.
Las investigamos, de hecho, de ahí ya derivaron, hemos hecho varias publicaciones desde aquí de León de cuál era el estado y cómo estaban las residencias, cómo entraba, cuántos aislábamos, qué era lo que pasaba, cómo se contaminaban tan rápido, pues corrimos. Enseguida pues sabemos que en pocos días una residencia, al estar cerrada, etcétera, etcétera, y por supuesto entonces no había todos estos mecanismos de seguridad, se contagiaba totalmente. Así fue. Por lo que pudimos mantener un 70-80% de ellas sin contaminar y un 30% que registramos totalmente y pudimos separar unos pacientes de otros. Y algunas, cuando ya teníamos las PCRs, ya las vimos totalmente contaminadas, 8 o 10 residencias, pero claro, en esas ya desde el punto de vista conceptual de las PCRs ya no podíamos hacer nada más que actuar como médicos y enfermeros y estar atentos a aquellas situaciones que se producían. Al principio, pues que te digo, venga, tienes que ir a hacer las pruebas a una residencia de ancianos, pero ten cuidado porque en los últimos 15 días han fallecido 30, 40 personas, pues. O sea, el facto de tener que ir y que hayan fallecido tanta gente y que haya trabajadores de baja, pues te da un poco de miedo, pero una vez ahí pues te equipas bien y nada, no hay más. He encontrado algunos trabajadores y directores de residencias con bastante miedo, casi en pánico. Íbamos a visitar a los pacientes en la residencia, ibas enfundado en un equipo de protección individual que parecías un marciano venido de la luna, encontrabas a los ancianos aislados en su habitación, sin socializar. Un paciente miraba a veces para un lado y el otro para otro para evitar el contagio. No conocían, no sabían lo que estaba ocurriendo. Te preguntaban, ¿algo pasa en el mundo? Te decían o te comentaban, algo pasa en el mundo porque mi hijo no viene a verme, o mi hija no viene a verme, o mi marido. La situación, no sabías cómo. Es una situación a la que no estabas preparada para enfrentarte. Estamos preparados para enfrentarnos a las urgencias, a las emergencias, a los infartos. A esto, no. Para esto, no. Intentar por todos los medios que a mi tío le sacaran de allí en ambulancia, que a mi tío le mandaran algún médico para que le atendiera, para que le llevaran a un hospital. Y no lo he conseguido. Siempre me han dicho que qué edad tenía mi tío. Y eso a mí me hacía sospechar. Yo decía, ¿qué importa la edad que tiene? Mi tío está en esta residencia, yo le di los datos y quiero que lo saquéis de allí y lo llevéis para un hospital, porque se está muriendo. Yo sabía que se estaba muriendo. Y la respuesta siempre era la misma, ¿pero qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Sabía que a partir de cierta edad les iban a dejar morir en las residencias. Estoy convencido que alguna autoridad sanitaria ha dado la orden que las personas mayores de cierta edad no se les lleve al hospital, no se les atienda. Y esa es la realidad. Para mí esa es la realidad. ¿Quién dio la orden de dejar morir a los ancianos en los geriátricos? Y se debe saber toda la verdad. Se les ha dejado morir. ¿Sabremos quién ha dado la orden? No sé si un gobierno regional o un gobierno nacional, o una autoridad sanitaria competente, no lo sé, pero que esa orden se ha dado, seguro. Han dejado morir a cientos de ancianos en residencias por falta de previsión, por exceso de ocupación en las UBIs, en las UCIs, pero les han dejado morir en las residencias. Yo nunca tuve ninguna norma. Cuando esa saturación con el oxígeno ya se hacía muy baja, bajaba mucho, pues me llamaban y yo los llevaba al hospital. En la auscultación se le ven crepitantes en ambas bases, satura muy bajo, yo creo que es una neumonía bilateral, pues al hospital, lo llevamos al hospital directamente.
Aquí nunca se les puso ningún condicionante, nunca hubo ninguna instrucción al respecto. Se admitió todos los pacientes que venían por la puerta de urgencias y que el médico de primaria, los especialistas de primaria, nos enviaban a urgencias, ¿no? Lo que sí sabíamos a buen seguro es que si no éramos prudentes y controlábamos suficientemente bien lo que estaba ocurriendo, se colapsaban los hospitales y íbamos a cometer errores secundarios peores que los errores primarios, porque en el momento que una situación pasa a colapso, pasa a caos, y entonces probablemente hubiéramos cometido errores muy importantes. Hacía un cuadro inflamatorio que era rápido y se ponían muy malitos en muy poco tiempo. Y si esos pacientes son los que llegaban aquí en una situación pues grave, que en alguna ocasión han requerido incluso pues sedarles y hacerles una intubación traqueal. Te llegan muy desorientados también muchas veces los abuelos, porque bueno, se desorientan. Nos dieron teléfonos móviles para que la gente pudiera hablar con sus familias. Un señor era un abuelín que llevaba pues ya muchos días con nosotros, y el primer día que llamó a los hijos, claro, es súper emocionante, porque les estás viendo a ellos, él ve la reacción y claro, es muy emocionante. Más o menos la edad media de todos los pacientes que ingresaron en el hospital a lo largo del periodo de enero hasta junio pues estaba en los 70 años aproximadamente. Cuando elaboramos el informe, la primera cosa que nos queda es que teníamos que haber cerrado antes los centros. Claro, es fácil decirlo ahora a fecha 30 de septiembre. Que hicimos todo lo que pudimos, lo que sí sé es que, aún ocurriendo, es culpa de toda la sociedad. No es culpa de una persona, ni siquiera del que más manda. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Porque siguen vivos más que nunca entre nosotros. Debemos de hacer una reflexión. Las residencias eran, son y serán responsabilidad de todos, de toda la sociedad. Y siempre digo que siéndolo, tenemos las residencias reflejo de lo que nosotros queríamos, queremos, y no sé si querremos, espero que no, espero que cambiemos un poco las decisiones de lo que tengan que ser las residencias. Toda la sociedad somos corresponsables de decir que vamos a tener esos instrumentos para colocar ahí a nuestros mayores. Y al decir colocar, igual ya se intuye un poco por dónde va mi filosofía. Residencias de 250 residentes, pues me preocupa que tengamos, y ya sabemos lo que puede pasar cuando hay un incendio de esta magnitud. Hay residencias que sí que hay a lo mejor un problema de espacio, que hay dificultad para mantener aislados a unos residentes con otros, ¿no? Luego encima son pacientes muy pluripatológicos, ¿no? con unas enfermedades a veces que les predispone a hacer cuadros graves. Pero bueno, el tratamiento ha sido igual que el resto de pacientes. Venían a veces en condiciones muy malas que no se podía hacer mucho por ellos, más que aportarles unas medidas de soportes básicas y aliviarles, porque estaban ya pues, en los últimos momentos de su vida. Entonces era pues, un poco aliviarles las molestias que pudieran tener, más que intentar hacer medidas extraordinarias de alargarles el sufrimiento, ¿no?
Yo antes de declararse estado de alarma yo ya había cerrado la residencia y ya había puesto medidas de seguridad. En el momento en el que yo escuché que había una pandemia, cómo estaba afectando y cómo se iba a propagar, de hecho ya se estaba propagando en otros países, en ese mismo momento yo ya decidí activar protocolos, cerrar la residencia, que los residentes estuvieran lo más alejados posibles en sus habitaciones, marcar ya las distancias, solicitar EPIs. Se está generalizando muchísimo, creo que a las residencias no se les está tratando bien. Considero que tanto en la nuestra como en el resto de las residencias todos estamos poniendo de nuestra parte. Yo hablo con compañeros míos que son también directores de otras residencias que han tenido casos, lo han vivido con absoluto pánico, terror, ha habido fallecimientos y yo creo que cada uno hace todo lo que puede y más por conseguir que el COVID no entre en una residencia, el hacer frente, ¿no?, a la pandemia. Sinceramente creo que se está machacando y de una manera excesiva las residencias. Creo que lo que sí considero es que no hay nunca que ocultar nada. Yo siempre digo que aquí pueden venir, pueden entrar, pueden ver lo que hay, la claridad absoluta, el decir siempre la verdad. Creo que la coordinación con los servicios sanitarios tiene que seguir siendo fluida. El intercambio de datos, si surge cualquier imprevisto. Los trabajadores de las residencias se convirtieron en tan claves desde el punto de vista social como lo éramos todos los equipos de atención primaria y como lo eran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El centro sociosanitario lo más importante es que tenga el personal adecuado para atender cualquier situación que se produzca, tanto a nivel sanitaria, porque ahora mismo la prioridad es garantizar la seguridad sanitaria, tanto de los residentes como de los trabajadores. El esfuerzo económico también por parte del ayuntamiento, que nos ha ayudado muchísimo para conseguir EPIs, para conseguir personal de refuerzo, personal y EPIs fundamentales para poder llevar a cabo una labor importante en caso de que surja algún caso, ¿no?, de COVID en la residencia. Fundamental. Que se dote a las residencias tanto de personal como de EPIs, porque por mucho protocolo que hagas, si no cuentas con los recursos humanos y materiales suficientes, no puedes ni recomponer ni intentar atajar este problema. Lo más duro de todo yo creo que ha sido el no poder despedirte. Se merece que le despidan a mi tío y a otra mucha gente que igual que mi tío ha fallecido en las mismas circunstancias, pues se merece un despido digno. Es lo mínimo yo creo que uno puede pedir en esta vida, ¿no? Había estado trabajando igual toda la vida, una persona agricultora, y bueno, pues yo creo que se merecía otro final. Por el miedo que había también se decidió incinerarle por los riesgos de contagio, porque teníamos claro que mi tío había fallecido de coronavirus, aunque no le habían hecho ninguna prueba. Su cabeza funcionaba perfectamente, o sea, se acordaba de cosas que muchos ya no nos acordábamos. Era una persona muy cariñosa y nos quería. Pues sí, quizás igual alguno éramos esos hijos que no llegaron a tener, pero sí, siempre recuerdo cuando yo era muy pequeñito y me contaba cuentos. Era especial. En esos momentos somos como el perro lazarillo, ¿no? Porque a la persona es como que se le pusiera un antifaz y no es capaz de ver nada, solo es capaz de sentir y malestar y mucho sufrimiento. Entonces nosotros hacemos de ese perro lazarillo que va guiando a la persona en sus valores, ¿sí?, y en lo que sí que hay de control en su vida y sí que puede aferrarse a eso, y va poco a poco trabajando hasta colocar el duelo y volver a una vida lo más normalizada que pueda.
Ahí estamos haciendo, por un lado, despedidas simbólicas para quien lo necesita, y es verdad que ayuda mucho a hacer un funeral, una despedida de manera simbólica, y luego para el resto de los pensamientos que no sabemos en realidad, que en principio vamos a pensar que sí, pero mi mente me sigue contando que y si no, el aprender a relacionarme con lo que pienso de otra manera, el darme cuenta de que ese pensamiento solo es una frase, es algo que me está lanzando mi mente. Yo, me acuerdo de un familiar que tenía a su madre en una residencia de Astorga y fue muy duro para ella porque encima ella no estaba aquí, ella vivía en Valencia, su madre tenía el COVID, estaba en una situación en la cual había dejado de comer, en una situación muy mal y muy duro para la familia, porque claro, no sabía ni cuándo iba a fallecer, ni podía estar con ella, muy mal, muy duro. La primera residencia que cerró la puerta y decíamos, ¿y cuánto tiempo? Dice, no se sabe. Bueno, pues 1 mes o 2, era lo que pensábamos, más no. Y ya bueno, salíamos al jardín, hablábamos con distancia siempre. Todo lo que podíamos, alguna vez siempre nos juntábamos, que estamos muy juntos, que luego nos riñen, pero lo hemos llevado muy bien, francamente. Y 6 meses son muchos meses, aquí encerrados. Y lo que queda. Algunas así mayores dicen, ya no salimos, ya no volvemos a ver a la familia, que sí la hemos visto porque han venido a vernos, pero claro, luego después dice, pues por seguridad, y un hijo mío que ve ahí donde la catedral, y muchas veces es que no se paran ni las rejas, digo, no te pares porque me dan más pena. Hablo con ellos todos los días, por teléfono. Sí que es verdad que en algún momento se ha producido alguna situación un poco de tensión, de no poder ver a ese familiar, pero después entienden que es por protección hacia ellos, porque realmente nosotros nos cuidamos muchísimo para poder cuidarles a ellos. Tienen un teléfono específicamente para contactar con las familias cuando lo deseen, todos los días de la semana, por la mañana, por la tarde. Si quieren hacerlo a través de videollamadas también lo realizamos aquí dentro de la residencia para que puedan verse, para que sepan que están bien. Hola, vamos a hablar con tu niña. Ay, mi niña. A ver, mira, ahí la tienes ya. ¿Cuánto tiempo sin verte, hija mía? Hola, madre. Ya, oírte todos los días, pero verte, ay, ya. Te encuentro un poquito gordita. Llevamos 1 año sin vernos, madre. Ya lo sé, hija, ya. 1 año, ya lo sé, ya. En fin. Pero ya sabes que ha sido porque yo no he querido salir de aquí porque estoy muy bien. Ya es lo que hay. Parece que os ponéis de acuerdo los tres. Ya te llamo Pi, ya te llamo Yoli, ya te llamo Fernando. A ver cuál es el primero que me llama. Como siempre os he dicho que a partir de las 2:30, pues luego no me dejáis ni echar una cabezada. Pero bien, bueno, bien, hija. Espera, que mamá está bien. Y es que es verdad que os digo todos los días, lo mismo. Bueno, ya le dan tiempos mejores. Yo le digo, no tengáis pena si estamos muy bien. Yo a mi hija desde un principio venía el día 8 de julio a por mí y le dije que no. Pero yo ver a todos mis compañeros que digo, pues me quedo con ellos, pero si mejor que aquí no voy a estar en ninguna parte. ¿Qué voy a ir a la playa que estaba así? Según mi hija digo, no. Sientes pena, sientes por todos los que han ido, porque han ido muchos, muchísimos. Y claro, es una pena muy grande. Es fundamental para nosotros el día a día, el poder ofrecerles nuestro apoyo, nuestro ánimo, el no magnificar la situación, sino minimizar un poquitín todo lo que está ocurriendo, porque sí que es verdad que alguno en algún momento se encuentra muy preocupado, qué es lo que está pasando, Dios mío, cómo está el mundo. Cuando ibas a la cama, que ibas con un pesar y dices, ay Dios, y se le tocó, y fíjate aquella pobrecita que no pudo ni despedirse de la familia, todo eso lo pensaba yo solita, porque no puedes decírselo a tus compañeras, porque hay gente que ya es más mayor que yo tengo 85 años, que ya me considero mayor, pero volvemos a lo mismo. Sí que te acuerdas, ¿cómo te vas a acordar? Pobrecines, pobrecines.
tengo 4 nietos y siempre se lo he dicho, digo, por favor, reuniones ninguna, por favor, siempre que me llaman, porque es verdad me llaman todos los días. Y le dice que no, abuela, tú crees que somos tontos, que no, que tenemos la cabeza bien puesta y somos muy mayores, tenemos, claro, un riesgo y eso es lo que nos une un poco a todos. Hasta que no pase todo esto tenemos que ser conscientes y a ver si salimos de esta, que saldremos. Hay residencias que estuvieron libres de COVID y que ahora ha habido casos, con lo cual dices, Dios mío, que no me toque. Claro que temes, siempre temes que pueda pasar, siempre que temes. Mismamente yo todos los días pregunto al personal sanitario, ¿alguna fiebre? Porque claro, unas décimas de fiebre ya tienes que aislar porque no sabes si es COVID, si no es COVID, hasta que no hagan el test, en fin, siempre estás en alerta continua. Han fallecido, pues voy a decir una frase muy dura, pero es así, como un perro en una cuneta prácticamente, ¿no? Y esa ha sido la realidad, la realidad. El 17 de julio pudimos hacer el funeral como a ella le gustaba, con sus flores. Fuimos los tres, un día lluvioso, triste. Y fue un funeral muy bonito, como a ella le hubiera gustado el 17 de julio, con su gente. Pues así, Ana. Está. Lo has hecho muy bien. Nosotros somos una funeraria y vivimos de que haya mortalidad, pero mortalidad la normalizada. Ha habido un repunte de mortalidad de datos del Registro Civil de León y de San Andrés y de Villaquilambre, pues de incrementos del 50, 60, 70% en esos meses. El ver familias que, pues yo ingresó mi padre, pero estaba bien, y a los 8 días me lo han traído para acá. No se podía identificar si era o no era, venía con el nombre puesto, claro. Ellos tienen que confiar. La presencia del capellán, cuando llega un enfermo para poner la unción, inmediatamente piensan que le vas a dar salida. Entonces es frecuente oírles decir, no, todavía no. Los sudarios, que es donde metemos a la gente que fallece, y los tenemos que meter en doble sudario, era muy triste. Éramos las únicas que estábamos allí con ellos. Pasar ese último momento de tu vida. No la incineramos. Es lo que queda. Tenías que decidir si a las 11 de la mañana lo enterraban y podían ir 2 personas. Mi hermana y yo decidimos posponer todo y 4 meses después hemos hecho una ceremonia, los incineramos y hicimos una ceremonia. Incinerarle, quedarnos con las cenizas en casa y celebrar el funeral 3 meses más tarde, cuando hemos podido ya estar toda la familia.